Mi nombre es José Abel Orpinar Gote y como proyecto tengo responder las siguientes preguntas. ¿Cómo potenciar la inteligencia? Saber crear. A veces una idea aparece, está poco tiempo en nuestros pensamientos y sin explicaciones alguna desaparece. Pero en algún momento regresa, hay que estar preparados para recibirla. Si creemos en ella, viene con mayor ímpetu, y si la idea es trascendente, existe la imperiosa necesidad de hacerla pública, pues podría cambiar radicalmente la concepción del hombre y de la sociedad. Se trata de convertir al hombre en el protagonista de su propia historia, de tal manera que al transformar al hombre, éste transforma a su sociedad. Que cada ser humano tenga la posibilidad de llegar a su antecesor llegó y a darle los medios necesarios para que dé un paso adelante y mucho más en el camino de su propia historia. Enseñarle a desarrollar la más grande de las riquezas, su inteligencia. ¿Se nace genio o inteligente? Esto siempre se ha creído, y si esto fuera cierto, nuestros genes serían el más claro ejemplo de discriminación humana, pues cena un racismo indestructible. Yo soy un genio, por lo tanto mis padres lo fueron, y mis hijos y los que vengan lo serán. La inteligencia es una capacidad humana que como cualquier otra capacidad es susceptible de ser estimulada, entrenada y desarrollada. No interesa en qué cuerpo teórico me apoye para aplicarla. Al final se llegará a la misma conclusión. Es la capacidad para relacionar. Soy inteligente si sé relacionar. Pero seré más inteligente si aprendo nuevas formas de relacionar mejor. Lo importante de la anterior información es que si aprendo nuevas formas de relacionar, mi capacidad intelectual se ampliará. Y es posible entrenar, estimular esa capacidad. Es posible desarrollar la inteligencia. Esto debe aplicarse a cualquier persona, a 2, 3 o cientos, miles o a millones. Toda idea, por más extraña que parezca, algún día se hará realidad. No importa quién la empiece, no importa quién esté en ella y sus circunstancias, y que nadie crea importa producir ideas, y que nadie le crea, importa producir ideas. Hay que decirles a todas personas que la sola producción de ideas hará que poco a poco este cobre mayor fuerza, hasta tal punto que solo una mención de esta idea hará a todo su organismo busque los mecanismos necesarios para llevarla a cabo. Bueno, y aquí en resumen nos da que nosotros somos creadores de nuestras propias ideas. Claro que tenemos a veces unas dificultades, como que tenemos algo en la mente y de repente se nos fue y no sabemos dónde está, por más que suplicábamos recordar y no nos acordamos, pero en tal momento específico pues te llegó la idea y te comunica. Y así es lo que pasa en el pensamiento. Todos somos inteligentes, solo que debemos saber referir las cosas. El que es inteligente puede estar en cualquier ámbito, en cualquier tema y defenderse de tal cual manera sea. Bueno, pasamos a la pregunta número 2. El pensamiento. El pensamiento dice que en Grecia, cuna del pensamiento filosófico, pues es allí donde aproximadamente 6 siglos antes de la era cristiana se logra dar las primeras explicaciones racionales sobre el origen y la constitución de las cosas. Es allí donde la razón se comienza a usar como medio para penetrar la realidad, desarrollando la física y la metafísica. Son propiamente los griegos quienes toman conciencia de la importancia de la actividad racional. Al hacer esto, los griegos rompen con el esquema explicativo de la realidad que los demás pueblos conocidos hasta ese entonces utilizaban el mito. En este momento donde se comienza a ver la naturaleza de una forma distinta. La primera forma de concebir el ser de la naturaleza por medio de la razón es la logotería, teoría, pues son conscientes de que la naturaleza se puede explicar
y puede ser comprendida, y la naturaleza lo es precisamente todo. Es toda aquella materia que no ha sido elaborada ni transformada por el hombre. La Edad Media es una época donde Dios va a ser el centro de todas las explicaciones, tanto del mundo y de la ciencia. En los primeros tiempos de la Edad Media, esa locura, la de un interés por Dios, poseyó a los más brillantes y mejores europeos. Casi se puede decir que se obsesionaron con Dios. Pensaban sobre Dios, estudiaban sobre Dios, trataban de descubrir su voluntad y obedecerla, e intentaban descubrir los propósitos que Dios tenía para el mundo y ayudarle a que se cumplieran. El nuevo eje, el que se explica la realidad, va a ser la razón. La ley de las cosas es la razón. La razón es la que decide el existir de las cosas. El cerebro como órgano del pensamiento es otra inquietud que tenemos. A menudo se entiende por pensamiento lo mismo que por pensar. En otras ocasiones se distingue entre ambos, pero se reconoce que los significados de los dos términos se hallan estrechamente relacionados entre sí. El lenguaje es una facultad propia de los seres humanos e instrumento del pensamiento y de la creatividad. Y el más importante medio de comunicación es un instrumento sumamente elaborado y complejo, organizado en diversos niveles creativos, con el que los seres humanos pueden expresar verbalmente un número no limitado de ideas, sensaciones, situaciones, etc., y que permite eludir a las cosas y situaciones en su ausencia. En general, la realidad es lo que es o existe de un modo actual u objetivo, por oposición a lo que es una apariencia, una ilusión, una ficción, o a lo que es meramente posible o ideal o subjetivo. Normalmente y desde el sentido común se entiende que lo real es aquello que pertenece al mundo en que vivimos. Por tanto, lo que existe en el espacio-tiempo, tenemos que la habilidad cognitiva son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que un alumno integre la información adquirida básicamente a través de los sentidos. Es una estructura de conocimiento que tenga el sentido para el alumno. Bueno, ¿cómo potenciar la inteligencia, que nos llama como el saber crear? El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree pensamientos que le resulten diferentes e inusuales. El pensamiento creativo se desarrolla en torno a una idea fundamental. Pensar más allá del ámbito de lo convencional. Se trata de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser originales. Es el proceso de creación de ideas. El órgano que nos hace humanos es el cerebro. La creatividad consiste en conectar, extender puentes entre dos ideas antes nunca conectadas. Para algunos la creatividad sería un rasgo más de personas con cocientes intelectuales excepcionales. Para otros, sin embargo, la creatividad se puede encontrar independientemente del cociente intelectual, y hasta en el mundo animal podríamos encontrar comportamientos creativos si aceptamos este segundo punto de vista. Estudiar la creatividad en laboratorio no sería tan difícil, pues no habría que buscar sujetos de estudios entre las muy escasas mentes creativas. Cualquier persona nos podría valer y bastaría no solo con pedirle que sea creativa para estudiar qué pasa en su cerebro en estos momentos. Naturaleza y cultura del talento creativo. La creatividad desde el punto de vista es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta. A menudo se establece distinción entre la creatividad artística y la creatividad científica. Es preciso observar que hemos trabajado sobre esos dos terrenos, el mismo que sobre actividades se requieren a la vez cualidades artísticas y científicas. La creatividad artística representa en nuestros estudios por el trabajo de poetas, novelistas y ensayistas,
y desemboca en creaciones que expresan claramente los estados de ánimos, las necesidades, las percepciones, las motivaciones. En este tipo de creatividad, el creador exterioriza una parte de sí mismo y la entrega al dominio público. En la creatividad científica, la creación no está ligada al creador en cuanto persona. Este sobre todo desempeña el rol de intermediario entre necesidades exteriormente definidas y finalidades. En este tipo de creatividad, el creador, representado en nuestros estudios por sujetos que efectúan investigaciones de campo industrial y científico, actúa simplemente sobre un aspecto de su entorno para producir un producto nuevo y apropiado, pero trasluce poco de su persona o de su estilo en el resultado. Muchas gracias. Esto fue mi video de proyecto donde estoy respondiendo muchas preguntas. De antemano le deseo que pase lo mejor, señor docente, y tenga buenas noches.